Entonces, frente a lo que hemos considerado, tenemos que los pacientes que ya tienen ese compromiso intersticial pulmonar, subyacentemente puede tener una sorpresa que es una enfermedad del tejido conectivo. Como tal, ya lo hemos referido durante la mañana, son desórdenes heterogéneos tanto en la clínica y mucho más lo que vamos a tener nosotros en un análisis histopatológico. Luego, como les decía, en este tipo de enfermedades inflamatorias que son difusas y donde yo voy a tener esa fibrosis, tengo que mirar cuál compromiso prima y cuál está afectando y destruyendo el parénquima, haciendo que se disperse el intersticio. Desde el punto de vista de patología, nosotros vamos a tener, así como en la clínica, y es la correlación, lo que hacemos todos como equipo, es el espectro de la injuria aguda, donde vamos a tener unos patrones muy específicos como la neumonía en organización y el daño alveolar difuso, hasta patrones de fibrosis difusa, en donde vamos a tener tanto la neumonía intersticial usual como la neumonía intersticial no específica. Sin embargo, si fuera tan fácil, pues solamente sería, quizás hubiéramos creado ya una inteligencia artificial, pero como hay patrones de superposición, no es tan fácil. Y si yo no tengo datos, no puedo saber si ese patrón agudo está en una sobreposición o si hay algún cambio de nodo de ese paciente. Luego, nuestra labor para poder clasificar esas enfermedades desde el punto de vista de neumonía intersticial idiopática con su fibrosis, es importante que nosotros saquemos de esa generalidad y podamos tener una clasificación mucho más específica, en donde en nuestro informe podamos decirles a ustedes y finalmente en el impacto terapéutico del paciente, cuál etiología podemos tener para dar el tratamiento adecuado. De no ser así, pues quedará en el rango de las idiopáticas. Bueno, dentro de nuestros patrones vamos nosotros a tener que tener en cuenta la naturaleza y la distribución de esa anomalía. Ahorita nos vamos a ir nuevamente a nuestros primeros semestres de medicina, porque les voy a recordar la histología, para que sepan cómo trabajamos nosotros y cómo analizamos y armamos los rompecabezas de patrones, al igual que en radiología con los patrones. Pero para esto es muy importante que podamos tener y enriquecer el caso con todo lo que no sabemos del paciente. Les traje dos diapositivas en las que vamos a tener cuál es el pronóstico de acuerdo a algunos de los patrones que ya les he mencionado. Y creo que ya tanto el doctor Rosas como Viviana y la doctora Chalén también, con los casos que nos presentó, la neumonía intersticial usual no se porta bien en pronóstico. La neumonía intersticial no específica, tenemos subtipos, que sería la celular y la fibrótica. La celular le va bien, pero la fibrótica, a pesar de que no se va a portar bien, va a ser mucho mejor que una neumonía intersticial usual. Respecto a los patrones relacionados con tabaquismo, que vamos a referirnos como la bronquiolitis folicular y la neumonía intersticial difusa, pues no se porta mal, tenemos que quitar la noxa y se va a mejorar el paciente. Y en cuanto a los patrones de lesión pulmonar aguda, esperamos que esa neumonía en organización tenga una resolución completa. Y el espectro del daño alveolar difuso, clínicamente ustedes lo saben mejor que yo, pues podemos tener una inminente muerte o una recuperación completa, o en recuperación tenemos una fibrosis progresiva. Desde el punto de vista de cómo me llega el material, sobre todo en nuestros consensos multidisciplinarios, se ha hecho mucho énfasis en que la idea de poder tomar una biopsia sea una decisión multidisciplinaria. Cada uno expone sus puntos. Si no llegamos a un consenso o el paciente no tiene una clínica que explique los hallazgos radiológicos, se decidirá cuál va a ser el tipo de biopsia y el abordaje. Riesgos y beneficios, si el paciente puede o no soportar una biopsia quirúrgica versus una criobiopsia. El material adecuado, nosotros vamos a procesar todo. Y la idea es que el procesamiento es diferente de ese tipo de especímenes que generalmente son cuños pulmonares, en donde hacemos unos cortes especiales de un eje mayor del espécimen, en donde yo tengo que evaluar desde la pleura
con todos los componentes histológicos que vamos a analizar. Idealmente no solo debo recibir el área que imaginológicamente está más afectada y que obviamente me va a explicar el compromiso funcional y radiológico del paciente. Debo tener varios sitios de muestra porque tengo que comparar. Si solamente recibo el área, una cuña del área donde se ve más afectado, les voy a decir lo mismo que la imagen radiológica. Tiene cambios de un patrón de fibrosis. Pero si tengo con qué comparar en áreas no tan comprometidas, yo voy a buscar pistas. La patología es de paciencia y de investigación. Nos volvemos pequeños inspectores, chequeando todos los detalles para poder armar rompecabezas y dar explicaciones y respuestas. Desde el punto de vista de lo que tenemos disponible, pues todos sabemos que tenemos como utilidad la biopsia transbronquial, ya vamos a mirar en qué escenarios, la criobiopsia, de acuerdo al consenso de ATS 2022, y el gold estándar en muchos papers está aún la biopsia quirúrgica. No sé si en el auditorio hay cirujanos que realmente son muy felices cuando nosotros pedimos más tejido. Y la idea es que desde el punto de vista de tener ese equipo multidisciplinario, como ya lo expusimos, dentro del cuadro clínico que nos explique esa enfermedad pulmonar intersticial y cómo deberían ser más de un lóbulo. En la biopsia transbronquial, a pesar de que por tamaño y por representación de todo lo que yo necesito analizar no sería el material ideal, no hay que olvidarla. Es importante que en ciertas condiciones de pacientes que ya tenemos, de una condición crónica, podamos descartar algo agudo, ya sea de infección o sea una reacción medicamentosa, y también es muy útil en entidades como sarcoidosis, neumonitis de hipersensibilidad, neumonía eosinofílica y neumonía en organización. Frente a la criobiopsia en las guías del 2022, específicamente para fibrosis pulmonar idiopática, obviamente se va a considerar como un método alternativo a la biopsia quirúrgica, pero también hacen un énfasis en la experiencia del centro que lo realice, no solo en la toma, sino en la interpretación. De tal manera que ellos sometieron 40 publicaciones evaluando y comparando la criobiopsia con la biopsia quirúrgica, con una eficacia diagnóstica alta, pero que mejoraba mucho más cuando me tomaban más material. Y la compatibilidad de diagnóstico entre la criobiopsia y la biopsia quirúrgica, estándar del 70.8%, pero aumentó cuando tenemos un grupo multidisciplinario que saca provecho de toda la experiencia y el análisis de esa criobiopsia. Obviamente también compararon los riesgos frente a neumotórax y sangrado, y esto se cae de su peso porque la recomendación es no realizar ni biopsia quirúrgica ni criobiopsia, pues en donde tenemos patrones claros de acuerdo a los últimos consensos radiológicos donde no es necesario hacer biopsias. Entonces vamos a tener la inmersión en la histología, porque siempre nos han hablado del intersticio, entonces nos imaginamos solo el septo, pero a pesar de que histológicamente en un paciente normal, cuando nosotros explicamos tanto en nuestros primeros semestres de medicina como en los fellows de tórax o los fellows de neumo, pues cuando nos ponemos a ver láminas en un paciente normal, pues no vamos a ver toda la maravilla que está escondida en ese septo y todo lo que nos defiende. Simplemente vamos a tener un concepto de intersticio supuestamente entre la membrana del epitelio de ese neumocito y la membrana endotelial. Pero si hay una injuria, salen a defendernos el fibroblasto, la producción de colágeno, que en teoría debe recuperarse sin dejar lesiones. Sin embargo, hay que mirar también todo lo que ocupe el espacio alveolar, todo lo que está adyacente, como la vía aérea, las estructuras vasculares y también la pleura, como ya lo mencionó Viviana. De tal manera que cuando yo veo cambios, yo tengo que saber si esto afecta todo esto o solo está centrado en alguno de estos ítems. ¿Cómo es nuestro abordaje? ¿Cómo es nuestro pensamiento esquemático y metódico de poder saber y confesar ese tejido que tiene? Primero, tenemos que identificar la naturaleza y distribución de las anomalías.
ver si es más celular, es decir, tiene más células o esto tiene más fibrosis para que me dé un patrón. ¿En dónde está esa distribución? Si está en el intersticio, en el espacio alveolar o en la vía respiratoria primordialmente. Debo resumir en mi análisis si hay uno o más patrones principales de los que ya hemos nombrado, que ahorita los vamos a repasar, y nosotros siempre tenemos en todos los órganos y para hacer todos los diagnósticos, algunas enfermedades nos dan muchas pistas y a veces una sola célula nos cambia el diagnóstico. Entonces, en el caso del pulmón, yo debo buscar pistas quizás en las áreas no tan comprometidas, por eso es tan importante el muestreo, y si está presente o no, porque puede a veces no ser tan fácil, a pesar de que yo procese todo, para llegar a un diagnóstico en el que yo les voy a informar como patólogo y mi grupo de patología pulmonar, tengamos el estándar de informar los patrones de enfermedad, que son multifactoriales, y donde podamos establecer que es secundario A. En caso de no poder ser posible, vamos a tratar de acercarnos y vamos a colocar siempre una nota en la que les digamos que este tipo de patrón está en ciertas enfermedades para que ustedes tengan ese manejo de exclusión y poder dar un tratamiento mucho más puntual. Les traigo esta diapositiva. El doctor Kevin Leslie en el 2009 publicó un análisis de lo que hemos hablado para poder concertar en dónde tiene el predominio y qué tipo de daño tiene. Pero si ustedes ven, por ejemplo, tenemos artritis reumatoidea en muchas áreas, tanto en fibrosis y en otras áreas como el infiltrado celular. Entonces podemos tener muchos patrones en una sola enfermedad. Hace 20 días en un congreso en el Memorial con el doctor Travis, él saca siempre esta vigencia del consenso sobre cómo nosotros tenemos estos patrones de neumonía intersticial fibrosante desde el punto de vista de agrupación y donde mi equivalencia tiene que ser siempre en 6 patrones. Entonces nosotros vamos a navegar desde el punto de vista fibrosante en estos 2 patrones, desde el punto de vista de todo lo que tenga relación con el cigarrillo, con bronquiolitis respiratoria y una neumonía intersticial descamativa, y desde el punto de vista de daño agudo, siempre vamos a tener que pensar en neumonía en organización o daño alveolar difuso. Lo importante frente a lo que nos compete hoy en la parte fibrosante, por su pronóstico, es poder definir desde el punto de vista histopatológico cómo lo informamos. Si tenemos la clínica para decir y la radiología para decir que el paciente tiene una fibrosis pulmonar idiopática, cambia el diagnóstico y cambia la vida de ese paciente. Diferente a muchas entidades donde están enfermedades del tejido conectivo que van a tener un patrón de neumonía intersticial usual, donde ya es una fase final, o también vamos a tener una neumonitis de hipersensibilidad crónica con unas áreas que van a simular esta neumonía intersticial usual. Les traje ejemplos. Entonces, en este corte histológico tenemos obviamente una alteración de la arquitectura, deberíamos ver alveolos, pero lo que vemos es una distorsión arquitectural que generalmente es más periférica. Hay bronquiolectasias, tenemos áreas de cicatriz. Este es la representación de lo que Viviana ve como panal de abeja. Tenemos la heterogeneidad temporal. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo áreas de colágeno antiguo con fibrosis, alternadas con áreas de focos de fibroblastos que son mucho más recientes y una característica subepitelial que no lo tiene otras entidades, pero ¿a qué voy con estos puntos y con estas imágenes explicándoles qué es cada hallazgo histopatológico? Si yo tomo cada uno de esos puntos expuestos histopatológicos en solitario no son específicos para nada, pero cuando yo los uno y uno eso a la clínica y a la radiología, voy a dar un diagnóstico mucho más certero. Pasa para cuando yo voy a establecer un patrón de neumonía intersticial usual versus una fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, la idea es que
¿qué diagnósticos diferenciales voy a tener cuando yo encuentro esos hallazgos histopatológicos? Tenemos que ser muy cautos y tener todos los criterios para, en caso de que se llegue a dar la biopsia, porque hay mucha clínica que puede ser un poco difícil de analizar y llegamos al punto de biopsia cuando ya las guías obviamente dicen que no tiene biopsia indicada, pero en caso de que nosotros tengamos que darles a ustedes que tiene todos los criterios, vamos a tener la exclusión de otras alternativas diagnósticas. Como les comentaba, este patrón también lo va a compartir la neumonitis de hipersensibilidad crónica con características similares a neumonía intersticial usual. También enfermedades de colágeno. Ya hemos nombrado durante la mañana la artritis reumatoide y Viviana nos mostró en su primer caso como tal las imágenes radiológicas. La asbestosis también va a tener ese patrón y la toxicidad por medicamentos. Hablemos del otro patrón, que es de neumonía intersticial no específica. Entonces, vamos a tener un compromiso parenquimatoso en donde la inflamación o la fibrosis van a expander y a distorsionar ese parénquima. Es uniforme. Luego, no hay distorsión arquitectural. Y como no tengo focos fibrolásticos, yo no voy a pensar en un patrón de neumonía intersticial usual. Les traje las clásicas ejemplos de neumonía intersticial no específica desde el punto de vista de patrón celular, que ya sabemos que el pronóstico es bastante bueno frente al fibrótico y frente a la neumonía intersticial usual, en donde vemos todos los septos, esto es homogéneo, es muy monótono, pero todos los septos tienen, en este caso, expansión a expensas de células inflamatorias de predominio linfocitario, en esta imagen, frente a lo que yo voy a ver ya en un paciente con muchos más cambios, tanto radiológicos como de función pulmonar, en donde el espectro fibrótico ya no hay tanta celularidad y ese septo va a estar, o ese intersticio, va a estar expandido con tejido colágeno y obviamente habrán zonas donde también para este patrón, entonces, algo importante. Así yo una todos los criterios, yo no puedo hacer algo tan específico como lo hago para neumonía intersticial usual, fibrosis pulmonar idiopática. Cuando voy a hablar solo de fibrosis pulmonar idiopática. Aquí tengo que saber con mucha más conciencia de todos los datos clínicos y datos imagenológicos, porque todos los diagnósticos diferenciales van a estar acá. Y vamos a ver que el resto de enfermedades que no sean artritis reumatoidea eligen este patrón para esa condición fibrosante crónica. Entonces, este manejo es importante para poder dar una etiología. Y si solamente les voy a decir que con histopatología les voy a decir qué tiene el paciente, estamos errados en eso. Entonces, aquí ya hemos soplado cuál es el patrón predilecto de la artritis, pero vamos a ver otras formas crónicas y agudas. Vamos a hablar también del lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, las poliomiositis, dermatomiositis y la esclerosis sistémica. En la artritis se ha documentado que por lo menos hasta un 10% tiene compromiso pulmonar, pero no solamente el intersticio, vías aéreas, por eso hay bronquiolitis folicular también, hay vasos también comprometidos, obviamente el intersticio con un patrón de neumonía intersticial usual y la pleura, donde vamos a tener agregados linfoides. ¿Por qué me sirve recordar esto? Porque cuando yo tengo pacientes en una fase muy avanzada de fibrosis, puede caer, obviamente va a elegir una neumonía intersticial usual como patrón, pero no vamos a tener una concordancia de la cantidad de inflamación que tiene ese paciente. Entonces voy a empezar a rescatar pistas para decirles a ustedes que no es una fibrosis pulmonar idiopática y que debemos buscar un compromiso de artritis reumatoidea en ese paciente. Desde el punto de vista de presentación histopatológica, siempre vamos a tener, tanto clínicamente como histopatológicamente, la representación de nódulos reumatoides. Obviamente son bilaterales, son bilaterales y van a tener una disposición
subpleural o septal, pueden tener hasta 2 o 3 centímetros, y ya vamos a ver las características histopatológicas puntualmente. Desde el punto de vista de injuria pulmonar aguda, va a elegir el daño alveolar difuso, pero también vamos a tener reacciones medicamentosas con neumonía en organización en un sustrato que ya pueda tener de cronicidad ese paciente. Y vamos a ver las imágenes. Entonces, desde el punto de vista de conformación, este nódulo microscópicamente va a tener un área necrótica, que es lo necrobiótico, una empalizada de histocitos epitelioides rodeado por infiltrado inflamatorio crónico, pero cuando yo veo un nódulo y veo necrosis, mi diagnóstico diferencial será todas las enfermedades granulomatosas, es decir, que ese informe debe ir con las coloraciones pertinentes para descartar gérmenes infecciosos, hongos, micobacterias en un país endémico como Colombia. Frente al daño alveolar, entonces característicamente recordamos puntualmente la presencia de membranas hialinas, la tipia en esta imagen, de los neumocitos, y desde el punto de vista de reacción medicamentosa, entonces tenemos todo lo que significa el patrón de neumonía en organización, que son tapones laxos en un soporte o en un sustrato de una patología crónica ya subyacente, o tenemos una neumonía eosinofílica. Si yo no tengo los datos de cronicidad, yo puedo errar en el diagnóstico. Por eso es tan importante saber qué tiene el paciente y poderles explicar a ustedes que lo que estamos viendo es agudo y no, ya sea algo medicamentoso o una exacerbación. Entonces ahí vienen los síndromes de sobreposición. Y la bronquiolitis folicular, en donde vamos a tener hasta centros germinales. Esto, si yo lo veo en un patrón de neumonía intersticial usual, no va a corresponder a una fibrosis pulmonar idiopática. Tengo que pensar en otros diagnósticos diferenciales y uno de ellos es la artritis reumatoidea. Lo clásico que ya vimos, quizás en las primeras imágenes, y les traje esta complementando, porque vamos a tener áreas con mucho daño de fibrosis, con todo lo que hablamos de los focos fibroblásticos, de la heterogeneidad temporal, pero también hay áreas preservadas de pulmón normal, que es característico de esta entidad. Frente al lupus, respecto a las otras enfermedades de tejido conectivo, quizás es la que menos tiene compromiso, pero no deja de tenerlo. Tenemos, ustedes mejor que yo lo saben, en el ámbito agudo clínico, una neumonitis lúpica aguda, capilaritis con o sin hemorragia alveolar, que pueden ser dramáticas. Y desde el punto de vista crónico, vamos en las siguientes entidades, escogen siempre el patrón de neumonía intersticial no específica, pero vamos a ver si les gusta hacer más celulares o fibróticas. Entonces, neumonía, en este caso, la celular, por cuestiones de tiempo no me va a detener en lo que ya hemos explicado, el síndrome de Sjögren con un compromiso pulmonar hasta el 20%, no solamente el pulmón en intersticio, también puede comprometer el árbol traqueobronquial. Nuevamente, la NINE, pero de espectro o subtipo fibrótico, no quiere decir que no también elija una neumonía intersticial usual, pero no es lo usual. Aquí sí hay algo importante y es que hay otro patrón que es la neumonía intersticial linfoide, que está en un 15%. A largo plazo es importante esta asociación porque toca indagar si hay o no, puede tener linfomas, tanto linfomas B difusos de célula grande como linfomas foliculares asociados o linfomas de bajo grado asociados. Entonces este es el espectro de Sjögren, pero va a ser de fibrótica, ¿cierto? El subtipo fibrótico, y aquí está representado como en esos septos, aparte del daño que tengo, vamos a tener un infiltrado con agregados o incluso folículos, en donde nosotros como patólogos siempre vamos a tener el apoyo de mis compañeros y expertos en hematopatología para considerar si aparentemente esto puede ser normal, basados en un síndrome de Sjögren de base, o si ya estamos ante una neoplasia linfoproliferativa. La poliomielitis y dermatomiositis, 20-80%, ya vamos subiendo en el porcentaje del compromiso pulmonar. El agudo, lo que hemos nombrado desde el punto de vista de patrones de injuria aguda, pero aquí también hay algo importante y es que va a tener más síndrome de sobreposición y la elección de la NINE va a ser más celular que fibrótica. También mucho menos el compromiso pleural o de neumonía intersticial usual.
Esto es un cambio superimpuesto donde tenemos una neumonía en organización en un espectro. Si ustedes se fijan acá, tenemos áreas donde a mí me está dando pistas de un sustrato crónico en donde hay algo agudo en un sustrato crónico. La esclerosis sistémica, como lo mencionó el doctor Rosas y Viviana, pues su porcentaje de compromiso no es despreciable, pero una vez esté comprometido el pulmón, la morbilidad y la mortalidad es importante para ese paciente. Adicionalmente, pues va a elegir la anina fibrótica y también lo mencionó Viviana, por eso hago la correlación, van a tener cambios por microaspiración. Entonces, que no se nos olvide a los patólogos chequear tanto las imágenes como los cambios por microaspiración de esos pacientes. Entonces va a ser el subtipo fibrótico de la anina. Este es el resumen de lo que les acabo de mostrar. Y ya para despedirnos, establecer un diagnóstico seguro de este tipo de enfermedades pulmonares intersticiales, como el tipo, tiene implicaciones en el tratamiento y pronóstico. No se maneja igual una NINE que una NIU, no se maneja igual una fibrosis pulmonar idiopática que una neumonitis de hipersensibilidad en fase fibrótica, que puede semejar un patrón de neumonía intersticial usual. Requiere identificar patrones clínicos, radiológicos e histopatológicos, que es lo que estamos haciendo como grupos multidisciplinarios. Siempre nosotros vamos a estar pendientes de buscar pistas, por eso somos muy minuciosos en el examen histopatológico. Sin embargo, no es tan fácil porque podemos tener patrones superpuestos y si yo no tengo clínica, va a ser muy difícil dilucidar qué es qué. Luego, también está descrito, y lo hemos hablado muchas veces en muchos simposios, donde estas manifestaciones, antes de que sea serológicamente positivo, puede ser la primera manifestación del paciente. Y el énfasis en lo que vamos a hacer esta tarde, que no se lo pueden perder, es cómo la discusión multidisciplinaria va a tener la implicación, aquí me faltó el cirujano, para poder tener ese consenso y esa terapéutica óptima en nuestros pacientes. Gracias.